Hola, soy el doctor José Ernesto Contreras Pulido y hoy quiero hablarles sobre los judaizantes. El enemigo de nuestras almas, al que llamamos diablo y Satanás, siempre intentará encontrar maneras supuestamente bíblicas y teológicamente correctas para apartarnos de la sana doctrina y desanimarnos. Uno de sus propósitos al predicarnos falsas doctrinas es tratar de hacernos caer en apostasía y provocar discordia entre los hermanos. La Biblia dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que se apresuran a correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que provoca discordia entre los hermanos. Frecuentemente y con sorprendente astucia levanta falsos maestros y profetas y a través de ellos trata de convencernos de que es imposible vivir como Dios manda o ser salvos simplemente por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que no es maravilla ni extraño que sus ministros se disfracen como ministros de justicia y tuerzan la Biblia. Pero Dios, por medio de Pablo, claramente dice, sabiendo que ningún hombre es justificado por las obras de la ley, sino por medio de la fe en Jesucristo, hemos creído también en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo. No desecho, pues, la gracia de Dios, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición. Pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley mosaica para cumplirlas, pues basta infringir un punto para hacerse culpable de todos. Por lo tanto, es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios y que el justo vivirá por la fe. Y es evidente que la ley no se basa en la fe. Cristo dijo que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta que todo se hubiera cumplido, y Él la cumplió perfectamente por nosotros. Así, nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros en la cruz, anulando así el acta de los decretos, o sea, la ley mosaica, que nos era contraria, quitándola y clavándola en la cruz. Por tanto, yo, Pablo, les digo que si como requisito para ser salvos les obligan a circuncidarse o hacer otra cosa que creer en Jesucristo como su gran Dios y Salvador, de nada les aprovechará Cristo. Y aquellos que pretenden ser justificados por guardar algo de la ley mosaica, de la gracia han caído y quedan desligados de la salvación por gracia de Jesucristo. Los herejes, que son los que dicen que Dios miente, y los apóstatas, que son los que se apartan de la sana doctrina bíblica, que predican que el cristiano debe cumplir con parte o toda la ley de Dios, o sea, el antiguo pacto, para ser salvo, se llaman judaizantes. Y un ejemplo de cómo debemos enfrentarlos y rechazar tales engaños del diablo se encuentra narrada en el libro de los Hechos. Dice: entonces algunos que vinieron de Judea enseñaban a los hermanos diciendo: si no se circuncidan de acuerdo con el rito de Moisés, no pueden ser salvos. Puesto que surgió una contienda y discusión no pequeña entre ellos y Pablo y Bernabé, se decidió que Pablo, Bernabé y otros fueran a Jerusalén a tratar esta cuestión con los apóstoles y ancianos. Al pasar por Fenicia y Samaria, la iglesia les contó gozosa cómo los gentiles se convertían. Una vez llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y por los apóstoles y expusieron el asunto. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Como se produjo una gran contienda, se levantó Pedro y les dijo: hermanos,
Ustedes saben cómo desde los primeros días Dios escogió entre ustedes que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos al darles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, ya que purificó por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué ponen a prueba a Dios colocando sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Más bien nosotros creemos que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Entonces toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo, que contaban cuántas señales y maravillas Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron, Jacobo respondió: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, para que el resto de los hombres, incluyendo los gentiles, busquen al Señor. Por lo cual yo juzgo que no hay que inquietar a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de comer lo estrangulado y de sangre. Porque desde tiempos antiguos Moisés tiene en cada ciudad quienes le prediquen en las sinagogas donde es leído cada sábado. Entonces les pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia que enviaran a unos hombres elegidos de entre ellos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, quienes eran hombres prominentes entre los hermanos, y por medio de ellos los apóstoles, los ancianos y los hermanos escribieron: a los hermanos gentiles que están en Antioquía, Siria y Cilicia, saludos. De común acuerdo con nuestros amados Bernabé y Pablo, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de fornicación. Si se guardan de tales cosas, harán bien. Que les vaya bien. Al leer la carta, los hermanos gentiles se regocijaron, y Judas y Silas, que eran profetas, exhortaron a los hermanos con abundancia de palabras y los fortalecieron por un tiempo, y luego los despidieron y regresaron. Pero Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con muchos otros. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Concluimos pues que somos justificados por la fe sin las obras de la ley mosaica. Dice la Biblia: ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, pues no hay distinción, ya que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención por Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, o sea, sacrificio más que suficiente, agradable y aceptable delante de Dios, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna y guarda la sana doctrina sin mancha ni reproche
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y el dominio eterno. Amén. Muchas gracias por su atención, y es mi oración que Dios les siga bendiciendo ricamente. Así sea.